La población de la Fundación Marillac, a través de sus directivos, manifiestan estar más que satisfechos por la construcción de una piscina que contó con el apoyo de una institución benéfica. Así lo señala la religiosa directora de la institución. Gracias al Club Rotarios y a la generosidad aquí de Norberto, que ha estado pendiente buscando materiales, tocando de casa en casa, hablando un SOS, llamando. Ha sido posible que esto se realice. Agrega la monja que aún siguen las peticiones de apoyo para otras obras civiles. Con Ladrillera Versalles se está pidiendo la tableta para ponerle al piso y ellos generosamente dijeron que sí, que nos van a colaborar con eso. Entonces es gracias a la generosidad de la gente y a la gestión del ingeniero que está día y noche pendiente, aunque sueñe que la casa se le va a caer encima de la piscina, pero eso ya no se hizo realidad, ya es una realidad que está la piscina y que el techo no se cayó. Desde las directivas del Club Rotario se indicó que la ejecución de esa obra ha sido fruto de una campaña que ha contado con amplia participación para las tareas que se han emprendido y su destino final. Esta es una obra de todos los sangileños. Recordemos cuando nosotros estamos haciendo esas rifas con todos los amigos, cuando hacemos actividades para recoger fondos, mercados de las pulgas, esos recursos, esos pequeños recursos que recogemos los vamos sumando, y cuando ya vimos que había un recurso suficiente, pues dijimos, vamos a visitar a las hermanas, a las Luisas de Marillac, con los niños con síndrome de Down. Muchos sangileños han colaborado, los almacenes, los diferentes almacenes. Ahorita no quiero nombrarlos a todos porque se me puede quedar alguno por fuera, pero ya habrá el momento cuando entreguemos esta obra que ellos nos acompañen y puedan entregar la comunidad sangileña esta obra a los niños de la Fundación Luisas de Marillac. Ordóñez Galán recordó que entre las tareas cumplidas figura la rifa de un cuadro del pintor Alfonso Rueda, un mercado de las pulgas en Curití y aportes personales de los integrantes del club, así como los aportes de la empresa privada, insistió el directivo del Club Rotario.